Este es un ángulo llano, ¿sí? Dijimos que el ángulo llano mide 180 grados. Veamos ahí la imagen, por favor. ¿Sí? Me dicen hasta donde entienden, hasta donde no entienden. Este es un ángulo llano. Dijimos que mide 180 grados. ¿Sí? Vamos a ver, Sarita, la imagen, quiero que vea. Todos los ángulos que estén en esta parte de aquí tienen que sumar 180 grados, sea de este tamaño, de esta medida, sea de esta medida, sea de esta que está indicada aquí, sea de esta que está indicada, o sea de esta. O sea, la suma de los ángulos adyacentes tienen que medir 180 grados. Aquí vemos como ejemplo dos ángulos, el ángulo C y el ángulo D. El ángulo D tiene una medida más o menos de 120 grados. Viendo bien, esta medida se le llama al ángulo. ¿Cómo se le llama al ángulo de 120 grados? Ángulo Agudo. obtuso. ¿Cómo se llama ese ángulo que mide 120 o más de 90 grados? A ver, ¿cómo se llama ese ángulo? Obtuso. Obtuso, muy bien. Entonces, este ángulo obtuso más el ángulo que está aquí, que no sabemos su medida, pero aproximadamente es de 80 grados, porque 90, sí, como de 70 grados es este. Entonces, la suma de estos dos ángulos me tienen que dar 180 grados. O sea que son adyacentes. ¿Por qué? Están en comparten el mismo vértice. El vértice es el que está aquí en el centro, ¿sí? ¿Sarita va entendiendo? Sí, Miss. Bueno, entonces, el punto que tenemos aquí es el vértice que forma ángulos. Estos ángulos son las líneas que unidas por un vértice, líneas rectas unidas por un vértice, al calcular su medida con el transportador. Recuérdense que ya usamos el transportador, ya sabemos cómo se usa el transportador. El transportador me ayuda a calcular la abertura del ángulo. Este les decía que mide aproximadamente 70. Y si yo necesito que sumen 180 estos dos ángulos, ¿cuánto me faltan? Si este mide 70. 110. 110, muy bien. Entonces este sería de 110. Y este es un ángulo obtuso. Por su abertura se llama obtuso. Y este otro, el D, por su abertura, ¿cómo se llama? A ver. Agudo. Agudo. Entonces, los ángulos adyacentes son aquellos que comparten el mismo vértice y la suma de ellos es de 180 grados. Sea la medida que tenga aquí, 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 aquí ya no porque son ya solo 180 grados. ¿Comprende, Sarita? Sí, Miss. Ahí le voy entendiendo. Bueno, pues. El que no quiere, si no me va entendiendo, yo lo repito, por favor. ¿Hoy? Bueno, ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a tener el vértice aquí. El vértice es el punto que une las líneas, ¿sí? Pero si se da cuenta usted, aquí hay dos líneas largas que están formando como una X, ¿sí? Una X. Entonces, E está al frente de F o F está al frente de E. Entonces, como está uno frente del otro, se llaman opuestos al vértice.
Opuesto quiere decir que está uno después del vértice F opuesto a E. E opuesto a F. Tienen solo el mismo vértice, o sea, el mismo vértice también lo comparten. Y cada ángulo puede medir lo que sea. La medida del ángulo opuesto ahí no tiene una medida exacta, pero pueden medir la misma cantidad de este y este. Pero se llama opuesto al vértice porque está uno frente al otro. Ayer les hacía yo la explicación de que es como que fueran nuestros vecinos. Nuestro vecino del frente de nuestra casa está ocupando el lado opuesto. ¿Y quién une? La calle. ¿Sí? Esta es la calle, o sea, el punto que se llama vértice. Este es su vecino y este es su frente. Su casa y la del frente de su vecino. Entonces, estos se llaman opuestos porque están en medio al vértice y uno en frente del otro. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es prácticamente lo mismo. Aquí ya tenemos 4 ángulos. Tenemos el ángulo A, que es opuesto al ángulo. A ver, Arsarita, ¿cuál es el ángulo opuesto a A? Sí. C. O sea, está al frente y tiene el mismo color si se da cuenta. Ahora, a ver, Alison Vázquez, ¿cuál es el ángulo opuesto a D? B. B. Entonces, A es opuesto a C y B es opuesto a D. ¿Entiendes, Sarita? Sí, Miss. Bueno, esos son los opuestos. Está en los verdecitos, son los verdecitos, son los opuestos aquí. Y los naranjitas que están aquí también son opuestos. A opuesto de C, B opuesto de D. Ahora vamos a completar toda la explicación de ángulos adyacentes, que es lo mismo que vimos en el anterior, solo que aquí están en parejitas, compartiendo el mismo vértice. ¿Cómo se llama el vértice, Sarita? O. O, el vértice O. A ver, ¿cuánto mide esta línea que tenemos aquí recta? ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo recto de 90 grados. Este ángulo, no. El ángulo que yo estoy señalando. Ya lo sabemos. Ya lo acabo de decir. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo llano. Llano. ¿Y Llano mide o cuánto mide, plano. Bella? Mide menos No. ¿Cuánto mide el llano? 180. 180 grados, muy bien. Ahora, adyacente significa que tenemos aquí compartiendo el punto que es el vértice llamado O. Y el B y el C son 2 puntos que están formando un ángulo, ¿sí? Este es el ángulo adyacente y vamos a formar una parejita. B, que es este, O y C. O sea que esta es la parejita que forma el ángulo adyacente. Ángulo adyacente BOC. BOC. Luego tenemos otra parejita que está formada por A, la línea verde, el vértice O que comparten el mismo vértice tanto ABC como B. Entonces vamos a ver aquí el vértice y decimos A, ángulo adyacente de B, ángulo OB. O sea, el O significa que es el punto que une las líneas y son parte del vértice. ¿Comprenden, mis chicas? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss.
A ver, comprendo.